Hola cronistes, bienvenidos y bienvenidas una vegada más a la nuestra canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo especial de Güey, como podréis haber visto ya, en el título y en la miniatura de este vídeo, al igual que como anunciábamos ayer y peles nuestras redes sociales, Instagram, Crónicas_Asturias, vamos a hacer un vídeo con motivo de esta semana de la poesía, de este día de la poesía que fue el pasado 21 de marzo. Íbamos basanos na revista de literatura Moza Formientu, una edición que publicaron en xunu deste año y que tiene este apartado per guapo de poesía. Nesta revista vamos a escoger 3 de los autores que nos planteen y vamos a leer una de lesos poesías, en total 3, una por cada autor. Después, al final del vídeo, vamos a ver les bases de un concurso, de un sorteo que vamos a hacer con esta revista, con este llibro, que va a ser totalmente gratuito y muy sencillo de participar. Al final del vídeo, después de los poemas, les bases de cómo podréis ganar esta revista de forma totalmente gratuita, con todos estos autores y estos poemas y muchos más, y además con otros autores relacionados en el ámbito de la lengua asturiana y que no son de poesía, sino de otro tipo de cosas. Entamamos col vídeo, cronistes. El primer poeta que aparece en la revista ye Aníbal González y el so primer poema que presenta aquí ye No blandino manca más. Cuéntame les mentires más guapes esta tarde. Ya de noche, cuando muerra la luz y la trampa rescample, nada más voy pidite que me abraces. Y si tienes ganes, contarete yo mañana les míos peores verdades. La segunda autora que la revista presenta-nos ye Elena Álvarez Rodríguez y el so primer poema Acordes d'agua vivo. Acordes d'agua vivo, suena música na mar, sientes cañicar los rizos y la espuma al batuchar, amollez los nuesos cuerpos, xuega con nos, gallasperos, tintes de azul al bailar. Línea recta de horizonte, infinito más allá, fino la arena que piso, pies descalzos, libertad. Y por último, Gonzalo Llamedo Pandiella ye el tercer autor que hemos escogido y que aquí presenta en orden esta revista de Formientu, presentado y editado por la producción Cuatro Gotes y llámase Toles Coses, dice asina. Son discursos los tos güellos, al mirar en llenos el reflexo de esta nada. Son discursos esos silencios que me falen entre el ruido, eses manes que me toquen en braille, cuando apagamos la luz y veo na mai que perelles. Son discursos los llavios resonando con los llavios, traducidos en un beso. Los domingos que vienes, los viernes, cuando puedes. Los martes que esconsones, nesta cama son discurso. Son discurso el colacao y la cuyar, el pijama y el cepillo, la toalla, demás. La taza puerca escaecía. Son discursos les huelgues d'este amor que pronuncien toles coses sin que mos faiga falta decir nada más. Y bueno, cronistas, pues después de haber leído a estos 3 autores con estos 3 poemas que nos presenta esta revista de Formientu editada por Cuatro Gotes, vamos a ver cómo vos podéis hacer con ella, la que tengo aquí detrás, esta edición de xunu de este año pasado, de 2023, porque ye per sencillo. Solamente vos tenéis que suscribir aquí en baixo a la nuestra canal de YouTube Crónicas de Asturias y activar la campanina de las notificaciones para poder recibir nuevas notificaciones de vídeos de forma totalmente gratuita. Y una vez que lo hayáis hecho, podéis escribir aquí en baixo un comentario, lo que queráis, desde qué vos pareció el poema hasta ya estoy suscrito, cualquiera de las cosas que queráis. Entre los comentarios que haya en este vídeo, que puede ser un punto, cualquier cosa, ya os digo, los comentarios que haya en este vídeo, vais a entrar directamente en un sorteo que celebrarase dentro de unas semanas y que anunciaremos por la nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, desde donde se sorteará en directo, ¿vale? Así que comentar por aquí abajo, suscribiros a la canal y ya entraréis en el sorteo para recibir esta revista de Formientu. Ahora sí, muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Recordad también compartir el nuestro vídeo en vuestras redes sociales o con collacios, familiares, vecinos, con quien queráis. También dejarnos el vuestro like
y, por supuesto, seguidnos también a nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas de Asturias. Por lo demás, más nada, vémonos el domingo que viene a las 12 de la mañana aquí, en nuestro canal de YouTube Asturiana y Familiar, Crónicas de Asturias, cronistes. Un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.